Bueno, pues hoy traemos el caso del teniente Segura al Parlamento Europeo para dar visibilidad a una situación inaceptable en nuestro país, como es la falta de derechos que sufren los ciudadanos que llevan uniforme. Así que es absolutamente necesario abordar este tema con valentía y sobre todo con coherencia. No podemos permitir que existan esferas donde se realizan prácticas del pasado incompatibles con una democracia, además innecesarias y que atentan contra los principios básicos del Estado de Derecho. En pleno siglo XXI no puede haber ciudadanos y trabajadores que no gocen de los derechos fundamentales como, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y a un tribunal imparcial. Y no puede haber un limbo democrático lleno de ciudadanos de segunda categoría. Pensamos que esto no es posible sin una efectiva separación de poderes dentro del estamento militar, algo tan básico que en este círculo no se ha producido. Así que defendemos una reforma de la justicia militar incorporando jueces civiles especializados en derecho militar, pero dentro de los tribunales ordinarios. Y este sería un primer paso para garantizar que sus derechos son protegidos. Porque no se puede ser juez y parte a la vez. Esto viola el derecho a un juicio justo y no se puede privar de libertad a nadie a través de un trámite administrativo. Y tampoco se debería juzgar a nadie por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yo he vivido un juicio militar encubierto. Estamos hablando de que he perdido mi libertad durante 5 meses, o prácticamente 5 meses. Es probable que la pierda más. He recibido 7 expedientes entre disciplinarios y gubernativos. Tengo 7 expedientes abiertos, aunque algunos se han concluido ya. Con lo cual es obvio que es una campaña de persecución porque ni siquiera permiten que el tema sea juzgado en un juicio militar. Porque hasta en un juicio militar tendría muchas más garantías jurídicas que las que tengo. Para hacernos una idea, en mi proceso, en los diferentes procesos sancionadores, han participado, bien sea en calidad de testigo, bien sea en calidad de instructor, o bien sea en calidad de autoridad sancionadora, es decir, el señor que al final me ha puesto la sanción, personas a las que yo directamente he denunciado en los juzgados militares y que estaban envueltas en diferentes casos de corrupción. Entonces, bueno, creo que cualquiera se puede imaginar el nivel de desamparo que yo he tenido que vivir, ¿no? Que a mí me juzgue un señor al que yo le estoy denunciando por corrupción. Pues bueno, yo creo que no hace falta explicar mucho más al respecto, ¿no? Hasta que no independicemos la justicia militar, no vamos a poder tener una verdadera justicia en el ámbito militar. Que no se pierda, que no perdamos, es muy importante, ¿no? En el caso de Zaida Cantera, yo creo que es obvio que al final, pasado el tiempo, ahora que han pasado ya 2 semanas, la consecuencia es clara, ¿no? Se ha abierto una cierta brecha mediática, pero Zaida Cantera ha perdido. Ha perdido porque todos los que participaron en su acoso sexual o acoso laboral se reintegrarán a las Fuerzas Armadas, en el caso del único coronel o teniente coronel que ha sido condenado, pero es que el resto ni siquiera han sufrido condenas. Es más, en la mayoría de los casos han ascendido y han sido condecorados. Con lo cual, al final, la conclusión que sacamos los militares es que Zaida ha perdido, porque esperábamos dimisiones o esperábamos ceses y no se ha producido absolutamente nada. No sé hasta qué punto Podemos es consciente de lo importantísimo que es para los militares que alguien nos dé voz, nos sirva de altavoz. Entonces, y sobre todo el mero hecho de que se preocupe ya por lo que está sucediendo con los militares es lo que yo considero un verdadero avance. Toda la vida se había dicho que el ejército es una institución de derechas y que solamente los partidos de derechas se encargaban de los asuntos militares. Afortunadamente eso está cambiando. Yo quería transmitiros algo que creo que es necesario que vosotros como sociedad civil comprendáis. Lo que dijo la ahora ya comandante Zaida Cantero en el programa que pasará a la historia de este país es: no tenéis ni idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Y de verdad que no tenéis ni la más remota idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Sucedió que en el 78 se aprobó una Constitución, sucedió que hubo una transición, sucedió que ya todos sabéis, no vamos a hablar de historia, que aquello estaba muy bien hecho, se nos contó a todos que estaba muy bien y que así debía de ser. No dudo que lo estuviera en su momento. Y se pagó un precio por ello, unas servidumbres, unos partidos políticos renunciaron a ciertas cosas, la sociedad renunció a otras, el ejército pareció que aceptó ciertas cosas, pero los grupos políticos llegaron a un acuerdo. Al ejército le vamos a tocar lo justo.
Vamos a intentar que no sea un ejército golpista, no queremos ruido de sables, y era, yo lo comprendo, muy difícil desmontar en aquella época un ejército absolutamente macrocefálico y que bebía directamente de las fuerzas, de unas fuentes fascistas, claramente. Se hizo lo que se pudo y se hizo bien en su momento. Pero lo que yo llamo una primera etapa del proceso de transición quedó en eso, se quedó en una primera etapa, ya no se hizo nada más. Y falta rematar esa historia, falta la segunda parte. Se ha producido una entente cordial entre los gobiernos que ha tenido este país hasta ahora, claramente el Partido Popular y el Partido Socialista, con los estamentos militares. Se ha dicho, de puertas para adentro, tú haces de tu capa un sayo y yo miro para otro lado, pero de puertas para afuera, tú vas a decir que eres un ejército democrático y no vas a hacer aseveraciones golpistas. Pues ha pasado lo que pasa siempre, que si las instituciones no evolucionan, señores, involucionan. Y si involucionan, se corrompen. Durante esos 8 o 9 años, los gobiernos que habían ido pasando, tanto de uno como de otro signo, un ministro del PSOE, otro ministro del PP, ellos habían visto, los militares de armas, que no pasaba nada, que las reglas del juego estaban claras. Que el presidente Juncker está diciendo que está impulsando otra vez a instancias de Alemania la recuperación de esa vieja idea de crear un ejército europeo, pues quizás si eso se culmina tenemos que procurar que se haga trabajando en un estatuto europeo de los militares, y que ese estatuto europeo de los militares bueno, a lo mejor puede tener capacidad para resolver alguna de las cosas que estamos hablando. Sigue pivotando el ejercicio de la potestad disciplinaria. No hay separación, digamos, entre quien ordena la instrucción del procedimiento, quien instruye y quien resuelve. El tema que voy a empezar hablando es el tema de régimen dictatorial que existe dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, que si ya nos limitamos, y si me permite el tecnicismo, ya no son dictatoriales o autoritarios, son sultanismos auténticamente, ¿eh? Yo he trabajado con otros ejércitos, como ha sido el holandés, francés, checo, inglés, italiano, y se puede ver y se puede observar la gran diferencia que hay, no en la forma operativa de trabajar, sino en el trato. Por favor, sean conscientes, esto no es lo que hay en Europa. Acabemos con esto de una vez por todas. No justicia militar, jurisdicción ordinaria con salas especializadas. Sindicación, por supuesto, como hay en Portugal. La regla general con los derechos humanos y los derechos fundamentales es: no hay nada más que excepciones en casos puntualísimos. La regla general es que los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades públicas se aplican con carácter general. Al tener a personas de esa ideología tan reaccionaria, pues nos podemos encontrar a lo mejor un día con un disgusto. Creo que es mucho más peligroso de lo que pensamos. Creo que ya digo, que el ejército jamás va a cometer una salvajada de esas características, pero sí creo que el tener a este tipo de personajes como el que escribe en la Fundación Francisco Franco, ¿no? Y que me ha denunciado, me parece que es mucho más peligroso de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Porque, ya digo, ¿quién dice que 30, 40 oficiales no van a dar una orden? Y los soldados, yo aseguro que la van a cumplir, porque su desconocimiento en nivel de la legitimidad, en nivel de derechos humanos, es bajísimo. Entonces nosotros a los soldados les tenemos que pagar más, mucho más, porque hacen un trabajo muy importante, pero les tenemos que formar. Y episodios como las palizas a los soldados iraquíes, eso no se puede volver a producir jamás en la vida. Solamente escuchando a los que saben y a los que están dentro, nosotros podemos tener los elementos de juicio suficientes, pues bueno, como para entender que hay que defender los derechos de los profesionales de las Fuerzas Armadas, y que eso implica acabar con un código penal militar que permite perseguir el asociacionismo, o con una justicia militar que no es justicia en realidad, sino que es un instrumento un instrumento que no asegura que se cumplen las garantías, la cuestión que señalabais de las reservas al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que señalabas, ¿no?, de una estructura en la que parece que hay más oficiales que suboficiales y tropa, completamente irracional. La cuestión de la precariedad de los profesionales, que el ejército pueda ser un instrumento de negocio, es decir, que los ministros de defensa en este país digamos que estén representando a intereses, y en muchos casos intereses extranjeros, de compañías de armamento, o que haya déficits en la promoción de los valores democráticos entre los profesionales de las Fuerzas Armadas. Nosotros sí tenemos la impresión de que
bueno, que se ha producido una evolución en los últimos 35 años, que el ejército actual tiene poco que ver con ese ejército que tuvo más dificultades que el resto de la sociedad para hacer la transición, pero que sin embargo las estructuras internas han quedado inamovibles. Todo eso para nosotros implica abrir un debate en el que no puede sobrar nadie, porque hacen falta consensos muy amplios para que una transformación así se pueda producir, porque evidentemente habría enormes resistencias, pero yo creo que este es el año, o sea, que lo que viene ocurriendo en los últimos meses, si se consigue además visualizar a nivel mediático esta situación que vosotros estáis denunciando, creo que habría un amplio consenso a nivel social e incluso un amplio consenso entre la mayoría de los profesionales de las Fuerzas Armadas a la hora de entender que un ejército o el ejército en una sociedad democrática es ante todo un ejército mejor y muchísimo más eficaz. Pero si eso se consigue, no es tanto por nosotros o por otras fuerzas políticas con las que pudiéramos ponernos de acuerdo, que yo creo que sería deseable en estos aspectos. Nosotros podemos ser en todo caso un instrumento, es vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio también, con lo que os ha costado y os está costando a la hora de hacer visibles cosas que eran desconocidas en la sociedad, lo que permite, bueno, pues que a lo mejor dentro de no tanto tiempo se están planteando una serie de reformas que permitan tener un ejército mucho más eficaz, mucho más útil, mucho mejor en el marco de una sociedad democrática, y eso será vuestro mérito en todo caso.